Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Leticia Ortega Maínez. Presente. Diputada Carla Emilia Rivas Martínez, la de la voz, presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Presente. Diputado Saúl Mireles Corral. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Diputado Noel Chávez Velázquez. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 6 diputados integrantes de la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Fiscalización del día 25 de mayo del año 2022, instalados en el Salón Legisladores del piso 18 de esta sede legislativa, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número 4, participación del licenciado Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a efecto de aclarar algunas dudas que surgieron durante el análisis del informe general, resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2020. Número 5, discusión y aprobación en su caso del proyecto de dictamen que recae del informe general resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, presentado por la Auditoría Superior del Estado. Y número 5, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Con relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento a través de los medios electrónicos y que se encuentra a su disposición en esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. ¿Por la afirmativa? A favor. ¿Por la negativa? Y los que se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Continuando con el desarrollo del orden del día, les informo que de conformidad con lo acordado en la última reunión, se encuentra el licenciado Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a quien agradezco su presencia y le damos una cordial bienvenida. El motivo de su presencia es para aclarar algunas dudas que surgieron durante el análisis del informe general 2019 y 2020, ¿no? Y que por lo comentado, esta presidencia tiene identificadas por lo menos 2 puntos. En este punto a mí me gustaría comentarles, diputadas, diputados, tenemos 2 puntos, pero también podemos agregar, agradecemos la presencia del diputado Benjamín y del diputado Ulises. Saúl, perdón. Se me fue, discúlpame. No, Mireles, el diputado Mireles, una disculpa. Y son dos preguntas que tenemos, pero en la disposición de que el señor auditor seguramente puede contestarnos las que puedan surgir en este momento.
Entonces, se tienen identificadas por lo menos 2 puntos o 2 preguntas, 2 asuntos. Uno, los motivos por los que existieron variaciones importantes en las irregularidades en el 2020 o en el 2000, sí, en el año 2020 y que fueron similares a las del 2019. Es decir, recomendaciones que se convirtieron en denuncias de hechos. Este es un comentario que nos hizo el diputado Benjamín Carrera y que él pudiera también ahondar un poquito en su pregunta. Y número 2, los criterios que son utilizados para seleccionar el universo auditable al que se hace referencia en el informe. Concretamente en el capítulo 4, relativo a la descripción de la muestra del gasto público auditado. Vuelvo a mencionar esto porque me parece relativo a la descripción de la muestra del gasto público auditado y su proporción respecto del ejercicio. Bien, pues entonces vamos a iniciar con esto, pero pues ahí tenemos una tarea enfrente, ¿verdad? ¿Qué les parece si desayunamos o en el transcurso del desayuno, no sé si el auditor nos pueda contestar para que usted también desayune? Sí, a mí me parece igual no sé si el diputado Benjamín pueda ahondar un poquito en la duda que fue la siguiente, diputado, que es la que usted nos comentó en la sesión pasada. Es los motivos por los que existieron variaciones importantes en las irregularidades en el 2020 y que fueron similares en el 2019. Es decir, recomendaciones que se convirtieron en denuncias de hechos. Bien, pues buenos días primero, autor y todos y todas. Yo entiendo que pues es la primera ocasión en que nos toca emitir un dictamen bajo esta nueva ley. Amén de que yo lo he manifestado en varias ocasiones, que fue un error, fue un retroceso, pero no vamos a hablar del modelo, vamos a hablar de lo que está ahorita, ¿no? Me llama la atención que en el 2019, algunas situaciones irregulares se les dio nada más tratamiento de meras recomendaciones. Ahí Saúl, pórtese bien. Y en el 20 ya fueron denuncias penales por los mismos montos incluso. Es la duda, digo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿O por qué no alcanzo a entender? Porque es lo mismo. Este jugo y este jugo es lo mismo. En una ocasión fue recomendación y en otra fue una denuncia penal. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Porque hubo una repetición? ¿Porque no hicieron caso? ¿Porque así no marca la ley? No alcanzamos no alcanzo, dado mi corto entendimiento, por qué ocurre eso. Y pues me preocupa, porque como ayer lo decía en el voto razonado que expresé en el pleno, a partir de aquí vamos a dejar una especie de vara de cómo vamos a estar fiscalizando los años que entran. Y además de quitar la carga política que desde luego tiene, bueno, vamos a estar haciéndole así, va a haber criterios distintos, o están los compas o no están los compas. Me parece que no deberíamos de tener en esa situación. Esa sería la inquietud que me surge. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues primero, muy buenos días. Les agradezco mucho la convocatoria y de hecho el citatorio que me hacen para tener esta comunicación con ustedes. Me parece que es fundamental para efecto de que la comisión tenga más elementos a la hora de hacer su informe, y aparte creo que esta nueva función que tiene la comisión de fiscalización se trata precisamente de eso, de que puedan estar evaluando y puedan estar cuestionando el trabajo de la Auditoría Superior, y entonces me da mucho gusto poder tener el espacio pues para poder explicarles algunos elementos fundamentales
como el que plantea el diputado Carrera. Me imagino, diputado, que se refiere a las observaciones relacionadas con la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda, relacionadas con el incumplimiento de la transferencia de recursos públicos, de recursos pues recaudados para ser entregados a dos fideicomisos: el fideicomiso para el empresariado chihuahuense, mejor conocido como FECHAC, y el fideicomiso para la seguridad y competitividad, FICOSEC, y la Cruz Roja. Son estos tres entes respecto de los cuales se crearon instrumentos jurídicos para que la Secretaría de Hacienda recaudara una sobretasa del impuesto sobre nóminas y se lo transfiriera a estas tres instituciones: dos fideicomisos y una institución que todos conocemos, que es la Cruz Roja. Visto en el momento actual, ahora sí que, como dicen, a toro pasado, pues pareciera que hubo una diferencia de criterio entre un año y otro. ¿Por qué? Porque en 2019, efectivamente, la Auditoría Superior del Estado observa que la Secretaría de Hacienda no transfirió los recursos a varios organismos, pero entre ellos a los entes de carácter social, que son los que acabo de mencionar, aparte de la universidad, de las universidades, pensiones civiles del Estado y al propio Congreso del Estado. No le entregó los recursos que establecía el presupuesto en el caso de los últimos mencionados, y no transfirió lo recaudado en el caso de los tres primeros. Cuando analizamos esta observación, era el primer momento, repito, por eso es que hay que ponernos en el contexto de cuando sucede esta observación. En el primer momento, lo que se estaba analizando nada más es un incumplimiento de transferencia. Voy a mandar la liga para que la escuches. Ok, muy bien. ¿Sí? Una falta de transferencia de recursos. Exclusivamente hay un incumplimiento, y lo que consideramos conveniente, repito, por el contexto en el que se estaba analizando esta observación 2020 en relación con 2019, fue recomendarle a la Secretaría de Hacienda que se pusiera simplemente al corriente. O sea, la información que teníamos hasta ese momento era una simple falta de cumplimiento parcial de la entrega de los recursos. Hasta ahí llegó, hicimos la recomendación y la Secretaría de Hacienda tomó esa recomendación para la cuenta pública 2019. Luego, 2020, hablo otra vez del contexto, de qué era lo que estaba pasando en 2020, que la auditoría la hicimos en 2021. Hay en el ambiente público un reclamo muy importante por parte de por lo menos uno de los organismos, que es FICOSEC, a la Secretaría de Hacienda, donde inclusive presenta una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado y una denuncia ante la Fiscalía Estatal, denunciando la falta de entrega de los recursos. Volvemos a revisar y encontramos dos elementos fundamentales que nos hacen diferente la situación de un año con el otro. Y estos son, primero, que ya le habíamos recomendado que lo hiciera, que se pusiera al corriente. La ley dice que podemos hacer una recomendación para evitar la consecución de una falta más importante. Y creíamos que si en 2020 se ponía al corriente y nosotros revisábamos y le entrega los recursos a estos organismos, pues de ahí ya no pasaba la situación. Pero resulta que no le hacen caso a la recomendación que le hacemos a la Secretaría de Hacienda. Y otro elemento técnico fundamental es el hecho de que la auditoría de 2020 entra a verificar las cuentas específicas en las que se maneja este recurso, las cuentas que se crean para efecto de tomar el dinero recaudado para estos fideicomisos. Y en la cuenta pública 2020 nos arroja un elemento que no teníamos en el 2019 y que significó que las cuentas bancarias de estas cuentas estaban con 0 pesos. O sea, prácticamente en 0 pesos, porque había una con 6 pesos y la otra con 12 pesos. Y nos planteamos ahí un escenario completamente distinto. Ya no se trata nada más de un incumplimiento de transferencia, sino de la posibilidad de desvío de recursos. Por eso, en el año 2020 se emite un IPRA
porque consideramos que los recursos que estaban destinados para los fideicomisos se utilizaban para fines distintos, simple y sencillamente porque las cuentas que no fueron verificadas de esa misma forma en 2019, en el año 2020 sí teníamos los elementos para poder determinar un probable desvío de recursos, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la denuncia penal. El tema de la denuncia penal fue toda una discusión al interior de la Auditoría Superior. En principio, en lo personal, yo he considerado que este tipo de utilización de recursos para fines distintos, pero que se encuentran dentro del ámbito público, dentro de los objetivos del Estado, a mí me parece que no son materia penal. Sin embargo, hay una denuncia que se presenta ante la Fiscalía y antes de entregar el informe, la Fiscalía concluye en que se archiva el expediente por falta de elementos, lo cual confirma un poco el criterio que un servidor tenía al interior de la auditoría. Antes de entregar el informe, un juez ordena que se reabra la investigación porque un juez considera que sí hay elementos probables de la consecución de un delito. Y con esos elementos vuelvo a tener una reunión con el equipo jurídico de la auditoría, analizamos el tema y el criterio que prevaleció, inclusive con consultas con el propio fiscal del Estado, fue: nosotros no vamos a presumir, no vamos a concluir si existe o no existe un delito. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es dárselo a conocer al Ministerio Público y que sea el Ministerio Público el que determine si hubo o no hubo delito. Con el antecedente, repito, del elemento que teníamos, que un juez ordenó reabrir el expediente considerando que sí había elementos. ¿En qué nos basamos para hacer todo esto? Hay un documento que es una especie de Biblia para los auditores estatales y el federal y para todo organismo fiscalizador, que se llama Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Y estas normas profesionales, entre otras cosas, dice cuestiones como esta. Al desarrollar su programa de trabajo, responder según corresponda en consideración de su ámbito de competencia a los asuntos claves que afecten a la sociedad. Este era un asunto que se estaba discutiendo a nivel público y por lo tanto teníamos que tener consideraciones del tratamiento que le íbamos a dar. Dice otro de los aspectos, otro de los puntos del principio 5 de estas normas: ser consciente de las expectativas de los actores interesados y responder a ellas. ¿Cuáles eran los actores interesados? Pues Fipose, que nos había presentado una denuncia, ante la Fiscalía, y las normas nos dicen, para efecto de la toma de decisiones de tus auditorías, tienes que tomar en cuenta el entorno público en el que se te estás desarrollando. Entonces, técnicamente teníamos razón para efecto de hacer estas dos evaluaciones y técnicamente teníamos un elemento en 2020 que no teníamos en 2019, que es las cuentas verificadas de que los recursos no solamente no habían sido entregados, sino que aparte habían sido utilizados a fines distintos a los establecidos en el decreto de creación de los fideicomisos y de creación de la sobretasa. Esa es la explicación que tenemos de por qué en 2019 tomamos la decisión de una recomendación y en 2020 en este tema tomamos la decisión de emitir un IPRA y un PRAS, o sea, un informe de presunta responsabilidad por faltas probablemente graves y una denuncia de hechos, dar a conocer al Ministerio Público lo que consideramos que con los elementos que teníamos, un juez ya había determinado que había probabilidades de que existiera, de que se configurara el delito. Esa es la razón. Repito, analizarlo hoy a distancia, un poquito a todo lo pasado, suena contrastante, pero cada momento tuvo su explicación en los términos que les acabo de comentar. ¿Me permite? Sí, diputado. Le agradezco la explicación, doctor. Me surgen algunas otras inquietudes, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema ese de que por alguna presión pública se pueda revisar. Está bien, pero en el caso de algunas secretarías, donde por el tema de las reglas de operación, en un momento determinado fue recomendación, 2019 fue recomendación, y en el 20 ya fue PRAS.
por el tema de las reglas de operación. Ahí ¿cómo está el asunto? La información que yo tengo del histórico de observaciones es que en incumplimiento a reglas de operación, si hay PRAS. Y en la falta de expedición de reglas de operación de programas sociales, nosotros emitimos recomendaciones. Necesitaría ver los casos específicos a los que se refiere para ver si hubo variación. Pero fuimos muy cuidadosos de este tema de por una misma conducta no emitir acciones distintas. ¿Por qué? Pues porque de los primeros acercamientos que tuvimos con ustedes, y en específico con la primera reunión que tuvimos con el grupo parlamentario de Morena, que nos invitó a platicar, el primer cuestionamiento era que la auditoría tenía criterios distintos para conductas semejantes. Y mi respuesta en aquel entonces fue, emitimos más de 1,600 observaciones. Puede haber errores aislados, puede ser, y los podemos revisar. Pero de ninguna forma es algo generalizado, como se venía mencionando desde hace muchos años relacionados con la auditoría, que en algunos casos observaba y que en otros casos no observaba. No es algo generalizado. Y se los puedo mostrar caso por caso. Inclusive los posibles temas que hayan detectado, repito, van a ser temas sumamente aislados en un universo de entre municipios y estado de más de 2,000 observaciones. O sea, no es algo que puedan decir, es que sabes que traemos todo este legajo de conductas semejantes con acciones diferentes. ¿Sí? Entonces, sí lo podemos revisar los datos donde hay esa variación, diputado, y con mucho gusto les doy por escrito la respuesta. Sí, porque mire, aquí tengo, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, en COESPI, el mismo problema, ¿no? En un momento determinado fue recomendación, en otro fue plaza. O en el tema de una transferencia que nos hizo en un fideicomiso de Juárez, que fue el mismo caso, ¿no? Sí. En una fue una y en otra fue otra. Entonces, digo, yo no soy experto en esos temas, por eso es la intención de tratar de entender por qué esa presunta variación de criterios se da, ¿no? Ya nos explica usted lo que pasó con el caso de la Secretaría de Hacienda. Entiendo también y acepto que pudiera haber algún tema ahí de entre las 2,000 que se traspapele, pero sí me llama la atención que sean algunas secretarías. Yo entendería que fuera una, está bien, pero ya cuando ves salud, desarrollo rural, juez, que pasa lo mismo, es cuando empieza uno a tener ciertas inquietudes, pero se las podemos hacer llegar con todo gusto, Ok. para que usted las podamos revisar, ¿no? Ok, Y sí es clarificar. Solo una pregunta, presidente. Con su permiso. Sí, adelante. Esos que acaba de mencionar, usted dice, ¿se emitieron PRAS o...? No, por ejemplo, 2019, Secretaría de Salud Rural, no emitió reglas de operación, recomendación. 2020, lo mismito, y ahora es un plazo. Ok. Bueno, también puede ser, por lo que les acabo de comentar, de que la ley nos permite que en primera ocasión que detectamos algo, antes de que se convierta en una violación más grave, podemos hacer una recomendación. Cuando regresamos el siguiente año y a pesar de la observación que le hizo la auditoría, no lo corrigió, pues entonces tomamos la decisión de sí ya emitir un procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿sí? Por el antecedente previo a que hubo una recomendación y que la recomendación no se incumplió. Una de las cosas que les han preocupado, que yo vi en la última sesión que tuvieron, es qué pasa con todas las recomendaciones que está emitiendo la auditoría. No le están haciendo caso. La forma quizás de que nos puedan hacer caso precisamente es después de que le damos seguimiento a la recomendación. Si no hay elementos para efecto de evitar que se vuelva a cumplir, oye, pues para la siguiente sí te emito una sanción para que por lo menos te amonesten, llegue una amonestación. Es ese criterio y es ese criterio que tratamos de ubicar para efecto de que poco a poco vayamos disminuyendo el número de observaciones que tienen los municipios. Porque si ustedes observan, pues prácticamente de 2019 para 2020, las observaciones recurrentes son prácticamente las mismas. O sea, a pesar de las recomendaciones que estamos año con año emitiéndole a los municipios. Y en el caso del fideicomiso
Paso del Norte para la construcción del Centro de Convenciones de Juárez, precisamente fue un caso que nos hubiera gustado ver en gobierno del estado. Nosotros hacemos una recomendación, lo detectamos y el municipio inmediatamente le entrega los recursos al fideicomiso. Los recursos que actualmente tiene el fideicomiso se derivaron precisamente de nuestra observación, ¿sí? A diferencia del gobierno del estado, donde vamos, le decimos, no le estás entregando el recurso a los fideicomisos, y gobierno del estado prácticamente, no solamente no hizo nada, al año siguiente dejan cero las cuentas. Díganme si es adecuado que emitamos la misma acción cuando en Juárez nos hacen completamente caso en relación con la recomendación y le transfieren los recursos, ¿sí? Y en el gobierno del estado, simplemente como si no hubiera habido auditoría, ¿sí? Creemos que es un instrumento para efecto de cumplimiento normativo y lo estamos utilizando en los márgenes que nos da la ley. Sí, gracias. Al contrario, diputado, muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta que quiera realizarla, si los diputados? ¿Alguna observación, pregunta? Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos identificada, a mí sí me gustaría comentar lo siguiente. Lo que a mí me preocupa, auditor, se lo digo aquí, es precisamente que de un año a otro se realicen todas estas más de 1000 observaciones entre IPRAS y PRAS, ¿verdad? Y también IPRAS y PRAS, observaciones sencillas de todo tipo, y que año con año los municipios y los entes auditables de todo tipo, gobierno del estado, todos los poderes, etcétera, no hagan correcciones a los problemas que definen estas observaciones, o sea, a los problemas que vienen acarreando año tras año. Creo que es momento de generar estrategias conjuntas para poder avanzar en el sentido de que los municipios y los entes auditables de todo tipo cumplan. Y sobre todo, auditor, que cumplan con cerrar sus cuentas, porque eso sí me parece muy grave. Recibimos de la auditoría un oficio en donde nos dice, y sí, pues por ley lo tienen que hacer, algunos municipios no cerraron las cuentas. Y eso sí me parece muy grave. O sea, que un municipio no cierre su cuenta durante un año, de lo que hizo durante un año, sí me parece muy grave y realmente no pasa nada. Y eso fundamentalmente me parece muy grave y es algo que tenemos que resolver. Si falta en la ley, hay que agregarlo en la ley, porque ahí sí, o sea, no se puede obviar cerrar una cuenta pública. O sea, ningún municipio puede obviar cerrar una cuenta pública. Tiene que haber una sanción ahí, porque si no, pues estos problemas se van a ir repitiendo, ¿verdad? Repitiendo. Entonces, ver la forma en la que se pueda resolver este asunto, porque son muchos recursos, auditor, los que están ahí en juego. Tanto lo que se invierte en todos los municipios, así como en todos los entes no municipales, y también recurso de la propia auditoría encargada de hacer la fiscalización. Entonces, creo que es muy importante que estas observaciones ya puedan ser tomadas en cuenta. Entonces, ver la forma en la que los municipios y todos los entes auditables, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todo, puedan tomar en cuenta las observaciones que se están realizando. Y también ver qué se necesita para que en los tribunales de justicia administrativa, pues realmente se pueda seguir adelante. O sea, creo que son cosas muy importantes que nosotros tenemos que estar enfocados porque es parte de esto. Si usted nos dice, auditor, que tenemos problemas en algunos criterios que toma el tribunal y que se pueden mejorar con algunas iniciativas de ley, pues vamos haciéndolas, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante tomar estas iniciativas o estas sugerencias que hace el auditor para poder mejorar y que se puedan desatorar
situaciones o casos que se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa. Porque si seguimos de esta manera, pues la verdad es que estamos desperdiciando todo el recurso que, con todo respeto, pues se está generando ahí en la auditoría. O sea, desperdiciando en el sentido de que se ejerce un gran trabajo, un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, un esfuerzo de recursos técnicos, de infraestructura y de recursos humanos, año con año, fiscalizando a todo el Estado para que se hagan observaciones, cifras, o lo que tú quieras, denuncias de hechos y que no pase nada. Entonces, a mí me parece que tenemos que empujar el asunto. Otro de las cosas que a mí me gustaría puntualizar es que la auditoría tiene un asiento, perdón, en el sistema estatal anticorrupción en la comisión, ¿verdad? O comité. En el comité. Que pudiera en el informe agregar en el informe general, un capítulo de los trabajos que se hacen en ese comité. Porque la verdad yo desconozco qué es lo que se está haciendo en ese comité en relación a las políticas públicas que se tienen que ejercer en relación al sistema anticorrupción. Es un sistema grande del cual nació el Tribunal de Justicia Administrativa. Y es recurso público que se está invirtiendo en un sistema muy grande, porque no solamente es el sistema estatal anticorrupción, sino el nacional, para poder empujar estos temas, ¿no? Entonces, a mí me parece bien importante que haya o que se integre un capítulo en relación a ese trabajo que la auditoría, como órgano técnico del Congreso para el tema de la fiscalización, pues nos indique qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando en ese comité? ¿Cuáles son los trabajos que realiza? Y de qué se encarga la auditoría. Básicamente, pues eso es lo que yo quisiera comentar. Sí, a lo mejor, no sé, en mi caso, sí me gustaría condensar algunas observaciones que hicimos para que si nos las pueda contestar de forma oficial y por escrito, pues sería muy bien. Ahí están todas en el dictamen, ¿no? En el dictamen que nosotros generamos, pues se encuentran todas nuestras inquietudes, auditor, para ver si pues ustedes nos pueden responder a cada una de ellas, a lo mejor en otro momento, ¿verdad? Y aquí otra vez de manera colectiva poder pues ir respondiendo a cada una de estas y ver la forma de cómo vamos a ir avanzando para poder generar un mejor proceso. No sé, nosotros estamos en la mejor disposición, ¿no? de poder avanzar y poder tener una mejor fiscalización y sobre todo que realmente tenga efecto, ¿verdad? Porque a mí sí me parece muy desesperante que se haga tanto esfuerzo, que se realice tanto esfuerzo y que finalmente pues no pasa nada, ¿verdad? Realmente, o sea, sí hay 16 denuncias de hechos que me parecen importantes, también saber en qué estado se encuentran, ¿verdad? Todas estas denuncias por la importancia que estas representan, no solamente para el Congreso del Estado y para el ente que usted dirige, sino para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos avanzando con la siguiente pregunta, si es que no tienen una adicional. ¿Diputada? ¿No? No sé si me pueden retirar el plato. Ah, bueno. Bueno. No, ya. Se me quitó el... De todas formas, Sí, podemos hacer llegar al auditor algunas dudas. Por supuesto, sí. Por ejemplo, esta del fideicomiso de Juárez. Ajá. Por ahí nosotros encontramos que el municipio decía, pues, ni sé ni qué pasó con ese recurso. Entonces, son dudas que, por lo que usted me comentaba ahorita, ¿no? Sí, lo que pasó ahí fue que el municipio de Juárez lo que dijo fue, esta administración cumple con la transferencia de los recursos recaudados por esta administración, pero hay un incumplimiento acumulado de otras administraciones y la respuesta fue, yo voy a cumplir por lo que me corresponde a mí.
y el exalcalde de Juárez lo que hizo fue entregarle los recursos al fideicomiso en lo que iba de su administración. Los anteriores, pues lo que le planteó a la auditoría fue, ¿cómo voy a entregar recursos que no sé en qué se utilizaron? Volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Hay una utilización de recursos que van a un fin específico que cambian de actividad. Ahora, tratamos en la auditoría de no ser tan estrictos y de ponernos un poco en la posición de los servidores públicos que están tomando decisiones. Considerar que toda la utilización de recursos en forma distinta a lo que establece el presupuesto es un delito, me parece que sería un exceso y que prácticamente entrarían en una posible comisión de delito todos los tesoreros de los municipios, porque en las condiciones en las que trabajan, día a día se enfrentan a tener que atender necesidades que tienen que sacar recursos de un lado. Entonces, para nosotros, cuando existe, por lo menos así es como lo hemos querido concebir, cuando vamos por la parte de denuncia penal, en términos generales, es cuando detectamos que esos recursos fueron a parar un fin distinto a los objetos del Estado. ¿Sí? Porque si establecemos un criterio estricto, presentaríamos denuncias prácticamente contra todos los tesoreros municipales porque el día a día les exige que utilicen recursos para enfrentar una contingencia o para pagar nómina o para pagar energía eléctrica, aun y cuando en el presupuesto no específicamente se encontraban etiquetados. Eso me parece que puede ser materia de un procedimiento administrativo que amoneste o le llame la atención o suspenda a un servidor público, pero no significa que lo tengamos que llevar a la cárcel. O sea, creo que la fiscalización también tiene que tener conciencia de las condiciones en las que se encuentran trabajando los municipios y a veces las condiciones en las que se encuentran trabajando los servidores públicos de gobierno del Estado. Entendemos siempre que los servidores públicos de gobierno del Estado pues tienen una preparación técnica mayor que la de los funcionarios municipales y tenemos que tomar esas consideraciones en la medida en la que la ley no lo permite. Entonces, en el caso del fideicomiso, sí hacen el regreso de los recursos, pero solamente de lo que correspondía a la administración municipal del exalcalde. Yo entiendo esa parte de que usted comenta de que los tesoreros en ocasiones, no sé, el tesorero de Gedis, pues se la tiene una situación complicada. El chiste es que no se den lagunas. Bueno, pues tenemos el caso de Isa y de Soledad, ¿no? Sé que no es el mismo caso, pero sí hubo una cosa curiosa, que por cierto ya se está, pero que se aclare pronto, pero que no existan lagunas para que no, porque la gente es muy abusona y encuentra la rendija. Entonces, no entiendo eso cómo se pudiera plantear, en decir, a ver, en los municipios sí podemos ser un poquito, pero en los otros no, que no habrá la manera de que haya un criterio que no esté a discreción, porque me preocupa mucho la parte, sinceramente me preocupa mucho la parte política, que esas dispensas que se plantean también se utilice, pero para los amigos, Okay. que hay un presidente municipal que es compa, haz lo que quieras, y es un presidente municipal que no es compa, y entonces aplica la ley de manera distinta, ¿no? Lo que reiteradamente les puedo afirmar es que si ustedes hacen un análisis de observaciones, no van a encontrar ninguna tendencia política. Y les voy a poner algunos ejemplos. Detectamos el caso de la contratación de despachos para la recuperación del impuesto sobre la renta, ¿sí? Ahí señalamos 6 municipios. Sí, lo recuerdo de memoria, ¿sí? Es Cuauhtémoc, es Meoqui, Juárez, Belisario Domínguez, Huachochi y Ascensión. Son 6 municipios. Si ustedes analizan, dicen, es que se fueron sobre este signo político. Esos 6 municipios tienen de todo, ¿sí? Y están avanzando en el tema penal. ¿Por qué? Porque contratan un despacho para efecto de que les ayude a recuperar el impuesto sobre la renta pagado y al que tienen derecho de acuerdo al convenio de coordinación fiscal. A pesar de que el gobierno del estado les había mandado un oficio donde les decía, no necesitas hacer nada, yo te voy a hacer el trámite. Segundo, cuando les decimos, bueno, ¿qué hizo el gestor? O sea, ¿qué hizo el profesionista que contrataste para poder recuperar el impuesto sobre la renta?
no tienen elementos, porque lo que hizo, quizás, si lo hizo, fueron gestiones extra oficiales porque no podía hacer legalmente nada, porque no se tenía que hacer nada. Entonces, es un ejemplo claro de la no distinción del signo político de la administración de que se trata. Y en qué casos, por ejemplo, estamos nosotros considerando que sí hay un desvío de recursos para fines que no son propios del objeto del gobierno. Antier, ustedes lo vieron ayer quizás en prensa, se vincula a proceso al extesorero de Madera por peculado agravado, una denuncia de la Auditoría Superior del Estado derivado de la cuenta pública 2019, donde el tesorero le hace préstamos personales al personal, a un grupo, a él mismo y a un grupo de funcionarios públicos, ¿sí? Pues el dinero del municipio no está para andar haciendo préstamos personales, por lo menos no en las condiciones en las que se dieron. Y tan hubo elementos que el juez determinó que había suficiente elementos para poder vincular a proceso. Son estas las maneras que yo creo que mandan el mensaje a autoridades municipales y estatales de que mientras existan casos que llegan a un proceso penal, como en el Congreso, que es la auditoría la que desentraña cuál fue el objeto de las transferencias económicas que se dieron desde el Congreso a personas que no guardaban una relación contractual. Y hoy ese asunto, también como lo vieron ayer en prensa, ya está ante un juez. Ese dato nosotros no lo sabemos, que ya estaba ante un juez, pero es por denuncia de la Auditoría Superior del Estado, y que es la que desentraña cuál fue el motivo de estas transferencias. Y este tipo de asuntos son los que mandan el mensaje de que ahora sí está pasando nada. Nada más les doy el dato que la Auditoría Superior del Estado, en los 11 años previos a que yo estuviera, 11 años, nunca había presentado una denuncia administrativa, mucho menos había obtenido una sanción, nunca. Y denuncias penales aisladas, muy aisladas, y tampoco sin vinculaciones y mucho menos sentencias. O sea, prácticamente estamos hablando de 11 años donde la auditoría se le presupuestaron más de 1,000 millones de pesos y no hay elementos concretos de resultados. Y si nos comparamos con la Auditoría Superior de la Federación, por un dato que ayer ustedes mencionaron en el dictamen, dice, la Auditoría Superior del Estado solamente se le han admitido en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 6 procedimientos de responsabilidades. 6. Eso a la fecha en la que se hizo el informe. Al día de hoy tenemos 36 admitidas en el tribunal. ¿Saben cuántas tiene la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuántas admitidas en el tribunal equivalente, que es el Tribunal Federal? Una sola denuncia contra 36 de la Auditoría Superior de Chihuahua. Junto con el Estado de México, somos los que tenemos más expedientes en el tribunal. Recientemente estuvo con nosotros el personal de la Auditoría de Sonora para preguntar, para tratar de coordinarnos y que ayudáramos a constituir sus áreas de investigación y sustanciación, porque igualmente Sonora, como por lo menos otros 15 estados que nos han respondido una solicitud de acceso a la información, otros 15 estados no han pasado un solo asunto desde que está vigente la ley de responsabilidades, que es 2017 ya concretamente, ni un solo asunto les han admitido en Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Chihuahua, junto con el Estado de México, son los que más asuntos tienen en tribunal. ¿Y esos son de municipios o del gobierno del Estado? De todo, diputado. Sí, hay servidores públicos de municipios, organismos descentralizados y gobierno del Estado. De hecho, también lo acaban de ver, acaban de vincular a proceso al exdirector de promotora del Estado de Chihuahua, ¿sí? Porque se autoliquida con cerca de 800,000 pesos, más allá de lo que correspondía de acuerdo a una liquidación, sujeto ya a proceso. Y acabamos de iniciar esto se los digo, no ha salido a prensa, se los informo a ustedes porque es la instancia correspondiente. Ya iniciamos procedimiento de responsabilidades contra el ex titular del Instituto del Deporte y Educación Física de la administración anterior por conflicto de intereses. Firmó convenios con una sociedad de la cual formaba parte, y la comunidad que practica básquetbol fue con la auditoría
nos denunció pues que estaba prácticamente monopolizando los recursos destinados a ese deporte. Hicimos la investigación, confirmamos, ya tuvimos la primera audiencia con él y mandamos el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Se está moviendo, se está empezando a mover y créanme, de veras, en 11 años, si ustedes le buscan, no había nada de resultados en esta materia. Y yo sé que el sistema anterior, pues era un sistema que puede gustar o no puede gustar, pero los resultados pues nos dicen que no había ninguna sanción, aunque había auditorías tras auditoría año con año. Bien, auditor, a mí me parece muy importante que esto se mueva, por lo que yo acabo de mencionar también, ¿no? O sea, necesitamos resultados, ¿no? Por la cantidad de recursos también que se ejercen en buscar pues, toda esta justicia administrativa, finalmente sí es. Diputado. Porque lo viví. Cada quien vamos a tener nuestros criterios de lo antes y de lo de ahora. A mí me tocó como alcalde lo de antes y lo de ahora. Y créanme que era muy desesperante andar correteando a los diputados para que nos hicieran el favor de las cuentas públicas. De que nos pasaran las cuentas públicas o de cualquier observaciones y todo. Cuando se cambió a esta nueva parte, fueron trabajos ya muy técnicos y muy precisos. A mí me tocó incluso venir con el auditor por problemas que presentaba yo dentro de las observaciones y con una asesoría directa, mira, esto lo puedes hacer así, está dentro de la ley, argumenta, o sea, puedes argumentar esta parte si es lo que tienes. O sea, eran cosas más técnicas y más cercanas. Una cuestión que creo que puede facilitar mucho es lo que comentábamos en la reunión anterior y que lo decía el licenciado Salas Plata, es la capacitación a los municipios. Yo creo que esa parte tiene que estar. ¿Por qué? Porque bueno, cada 3 años, puede ser que ya con la reelección sigan, pero cada 3 años puede entrar una administración diferente. Y yo creo que se tendría que dejar un sistema de capacitación precisa a los municipios para que sea más fácil su desempeño y mucho menos todo el tema de observaciones, ¿no? Igual y sientan que la asesoría está más cerca y que pueden estar preguntando cual cosa para no caer en cuestiones mínimas, o sea, y que eso les va dejando una incomodidad de rezagos de observaciones. Entonces, digo, en los municipios a grosso modo, ¿no? Y habrá cuestiones más específicas, pues que bueno, se tienen que llevar más fuertes. Pero creo que el tema de capacitación para los municipios es fundamental. Bueno, en el tema de capacitación, solo en 2021 capacitamos a 1,843 servidores públicos, la mayor parte de ellos de presidencias municipales. Una reunión que tuvimos, la primera que tuvimos con autoridades electas, en una primera reunión quisimos que fuera muy práctica la capacitación. Es decir, les pedí a los capacitadores, no les digan lo que dice la ley, porque pues para eso, pues leen la ley. Mejor los problemas concretos, cómo se pueden resolver. Y en la apertura que tuvimos, que eran tesoreros o los que iban a ser tesoreros, directores de administración, tesoreros, oficiales mayores y directores de obra pública, yo les dije directamente, les dije, señores, a ver, si el alcalde les pide algo y ustedes saben que va en contra de la ley, ustedes van a terminar con problemas. Ustedes tienen que tener la capacidad de decirle que no al alcalde. Si no le decimos así expresamente a los funcionarios, va a suceder lo que ha venido sucediendo históricamente en México y en muchos países. Lo que diga el jefe, pues el jefe dice y nosotros tenemos que ejecutar. Tenemos que encontrar una cultura donde haya subalternos que le puedan decir que no al titular. Y les dije, está en juego, hoy sí está en juego su nombre, su y probablemente su libertad. Osvaldo Romero, sí. Ustedes, si hacen lo que les pide el alcalde solo porque pues, es el que manda el municipio, hay que tener elementos, hay que tener formas para decirle esto se puede y esto no se puede hacer.
Y creo que ese es el tipo de capacitación que necesitamos, o sea, una capacitación mucho más práctica, pero sí lo estamos haciendo. Muy bien, auditor. Al respecto, sí, me parece fundamental eso, la capacitación. Lo están haciendo y tenemos que ver cuál es el resultado, ¿verdad? De esta capacitación, si está, para poder ir resolviendo, ¿no? Sobre todo adecuando, perfeccionando, mejorando todo este sistema de capacitación que ustedes están implementando. Yo les comento, miren, yo soy cuando nosotros estamos diseñando un sistema. Bueno, cuando estamos diseñando un sistema, lo que generamos es un análisis de casos de uso. Y entonces nosotros vemos cuáles son los casos más importantes que se deben de resolver para el diseño de una aplicación. Entonces, yo creo que se puede hacer algo semejante en el sentido de que, ¿cuáles son estos casos de uso en el caso de la auditoría? Bueno, pues los casos relevantes en los diferentes municipios que han generado observaciones importantes. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir a los municipios y decir, para que esto no siga sucediendo, en este caso, en donde ustedes presentan reiteradamente, año con año, las mismas observaciones, que se haga esto, porque están incumpliendo con esto, con esto, con esto. Pero ¿cómo podemos resolver, como dice usted, que ya no se siga repitiendo el mismo problema? Entonces, es agarrar, como usted dice, eso, específicamente el caso, pero, y cómo resolver el caso, ¿no? Que se sigue repitiendo y repitiendo año con año. Porque sí es cierto, no es irles a recitar la ley, sino cómo poder ejecutar en la administración pública para no poder caer en estas observancias, ¿no? de la auditoría. No, eso es algo que yo pues, nomás lo quiero decir porque pues mi pecho no es bodega, como dicen por ahí. Entonces, ok, diputada. ¿A quién? ¿Usted? Adelante. Gracias. Para abonar al tema, precisamente lo que comentaba el diputado Carrera y el diputado Noel, sí fue un gran cambio la ley en comparación a la ley de auditoría con la nueva ley de fiscalización en cómo se iban a cabo los procesos, y precisamente eso es lo que buscaba combatir, que se hicieran preferencias por tales o cuales alcaldes, por tales o cuales incluso de las secretarías, etcétera, etcétera. Y hoy ya con este nuevo mecanismo, pues es la auditoría como órgano técnico meramente el que revisa ya los informes, las cuentas, lleva su procedimiento, incluso las mismas compulsas que se llevan a cabo. Es muy diferente el proceso como se daba antes, que sí, la verdad era un tema meramente político, era un tema que las y los diputados pues sí tenían el control de cómo se daban las revisiones de los informes técnicos de resultados, y eso buscó combatir esta nueva ley de fiscalización, y yo creo que este es parte de los resultados, y es lo que iba a preguntar, lo que nos comentó el auditor sobre ya con la sustanciación de los procedimientos, cómo iban las denuncias, ya que nos comentó cómo iba el resultado verdadero de las revisiones, porque sí se había dicho anteriormente, años atrás, pues muchas auditorías, muchas revisiones, pero no había en realidad un proceso final, un resultado donde se viera ya vinculaciones pues a proceso, donde si hubieran incluso inhabilitaciones, y hoy yo creo que ya se están viendo, ya se está viendo un avance, y yo creo que nosotros como Comisión de Fiscalización la idea pues es seguir vigilando a la auditoría para que este trabajo se siga dando de manera correcta, de manera eficaz, eficiente, y yo creo que es parte de las observaciones que ya no habíamos comentado la reunión de comisión pasada, las solicitudes que le íbamos a hacer a la auditoría para pues las revisiones que vengan en delante y del informe del 2020. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, diputada. No sé si tenga algo que agregar. No. Bueno, entonces mire, nos queda una pregunta, no sé si ya la contesté, ¿por qué no? Dice, el segundo punto son los criterios que son utilizados para seleccionar el universo auditable al que se hace referencia en el informe, concretamente en el capítulo 4 relativo a la descripción de la muestra del gasto público auditado.
y su proporción respecto del ejercicio. Auditor. Bueno, sí sé que esto genera muchas dudas, las mismas que me generó a mí cuando llegué a la Auditoría Superior de cuál era la forma en la que se determinaban tanto las auditorías que se iban a ejecutar como las muestras. Yo creo que hay que primero definir algunos conceptos para estar en el mismo contexto. En primer lugar, el universo es todo lo que puede auditar la Auditoría Superior del Estado. Y ese universo incluye inclusive los fondos federales y las aportaciones. Ese universo incluye. Sin embargo, por una práctica de ciencia y de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, nosotros no entramos a auditar programas federales ni aportaciones federales, porque eso lo audita la Auditoría Superior de la Federación y estamos en coordinación con ellos. De igual manera, en ocasiones nos han notificado que va a entrar a auditar participaciones federales y nos dice dónde va a entrar a auditar participaciones federales. Y entonces ya de entrada nosotros también decimos qué caso tiene que entremos tres entes a auditar a un mismo ente auditable, que es Auditoría Superior de la Federación, Auditoría del Estado y Secretaría de la Función Pública. Entonces tratamos pues de coordinarnos para no auditar lo mismo y no auditar a los mismos. Pero entonces, el universo es todo. El universo auditable seleccionado es quitando recursos federales, recursos de programas federales y aportaciones. Y entonces ya nos quedamos exclusivamente con participaciones federales y recursos estatales. Ese podría decir que es nuestro universo seleccionado. De ese universo seleccionado, de acuerdo con nuestra fuerza de trabajo, identificamos a dónde vamos a ir a auditar. Hay auditorías obligatorias por ley y por disposición de la Constitución y auditorías que son selectivas, o sea, que se seleccionan de acuerdo a ciertos criterios. ¿Cuáles son las obligatorias? Las de cuenta pública. No podemos dejar de auditar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en cuenta pública y a los 67 municipios. De ahí en más, todo lo demás, lo que tenemos de fuerza de trabajo, establecemos ciertos criterios para elegir a las instituciones. Primero, el manejo de los recursos, la cantidad de recursos que manejan. Segundo, el tipo de observaciones previas en auditorías que haya tenido. Un ente que sigue teniendo observaciones, hay que seguir auditándolo de forma permanente. Tercero, denuncias que tiene la auditoría que nos transmiten ustedes mismos, las mismas denuncias que ustedes manifiestan en tribuna, nosotros permanentemente estamos escuchando qué están discutiendo los diputados para entrar a revisar lo que les preocupa a los diputados, las denuncias públicas que tenemos y que nos damos cuenta a través de medios de comunicación de cualquier tipo, ¿sí? Y también el tipo de resultados que hemos tenido de auditorías que hemos realizado. E inclusive, este es un criterio que tenemos para los entes estatales y que se utilizó para 2020. Si ya lo auditamos los últimos 3 años, no volvamos a auditarlo, vayámonos a otro ente. Sin embargo, hace un momento platicando con la diputada, creo que habrá que determinar ciertas dependencias de gobierno del Estado donde no debemos de dejar de auditar nunca por la cantidad de recursos que manejan. Y eso ya lo estableceremos como una regla. Quizás la excepción de todas, o sea, la excepción, y ustedes lo señalaban en sus reuniones, fue la Fiscalía. La Fiscalía entramos por auditoría de desempeño, no por auditoría financiera. A partir de este año, y lo tomo como un compromiso derivado de sus propias discusiones, no dejaremos de auditar a ninguna de estas instituciones que representen, ahora sí que el 80-20 del presupuesto estatal. Nos parece que eso resultará muy, muy importante. Luego, ya cuando nos vamos a la muestra seleccionada en los municipios, yo sé que hay duda de por qué algunos municipios de repente les auditamos, traemos muestras del 90%
y a otros de 25%. Hay diferentes factores, no tiene una sola respuesta. Les voy a decir algunos de los factores. Ahumada, ¿por qué auditamos más del 80% en Ahumada? Ahumada no presentó su cuenta pública. Ahumada no nos entregó su información financiera. Teníamos denuncia por parte de los regidores. Teníamos denuncia por parte de la síndico. No, perdón, no recuerdo si era síndico o síndica. Y había denuncias ante la fiscalía. Obviamente que teníamos que ir a mayor profundidad y auditar más que un municipio, por ejemplo, como Cusiguriachi, que en los últimos años no había tenido inconsistencias importantes. Entonces, no podemos tomar el mismo criterio de auditar, porque no son, ahora sí que, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ahumada traía antecedentes de observaciones, denuncias importantísimas de conflicto de intereses. El alcalde había designado a sus familiares directos como oficiales mayores, oficiales mayores, tesoreros, obra pública, a sus familiares directos. No podíamos auditarlo igual que a Cusiguriachi por los antecedentes que traía, y tan es así que hoy también, derivado de esas auditorías, hay denuncia penal contra el exalcalde y está sujeto a proceso por otras relacionadas también con el manejo de los recursos públicos. Ese es uno de los factores. Otro de los factores por los que no coinciden es porque los municipios en ocasiones registran sus recursos, la fuente de los recursos, de forma diferente a la que nosotros consideramos para efecto de hacer nuestra muestra. Por ejemplo, podemos llegar a un municipio y resulta que una de las cuentas que íbamos a revisar y que nos daba nuestro promedio de 30 y tantos % para revisar, pues resulta que la cuenta que nos está registrando a la hora de ir a ver los auxiliares contables nos indica que la fuente de financiamiento son recursos federales. Entonces tenemos que sacar esa cuenta porque no la podemos, en nuestros criterios no la podemos revisar, y el porcentaje se cae. Y entonces dicen, oye, pero ¿por qué si este trae el mismo presupuesto y este otro, en este revisaste el 40% y en este el 20%? Pues porque en este que revisé el 20% de la muestra que yo traía originalmente, una parte ya no la pude revisar porque el municipio registró como si fuera recurso propio, recurso estatal, cuando era recurso estatal. Luego, en obra pública puede pasar también. Dice, ¿por qué en este municipio se fueron a revisar el 90% y en este otro solo el 20%? Pues porque este municipio traía solo 2 obras que representaban el 90% y por importancia relativa nos fuimos a esas 2 obras. Y este otro traía una obra que representaba el 20% y el otro 80% eran obras dispersas. Por cuestiones de eficiencia, nos vamos a revisar solamente la obra que representa el 20% del presupuesto de obra pública. Esos son algunos de los criterios que nosotros tomamos y por eso resulta tan extraños estas variaciones de las muestras, pero todas tienen una justificación. De entrada, les vamos a dejar esa carpeta a la Secretaría Técnica, Presidenta, si nos permite. Ahí está expresado el procedimiento para la determinación de la muestra de las auditorías a los 175 entes que auditamos en 2020. Y quizás ese documento les va a servir para evaluar, pues, que sí existe un procedimiento para llegar a determinar qué entidades son las auditables. Y ese procedimiento deriva de un mapa de riesgos que establece diferentes factores y que nos indica cuáles son las entidades a las que debemos de ir a auditar. Estoy hablando de gobierno del Estado. Gobierno del Estado, cuando hablo de gobierno del Estado me refiero a los 3 poderes, organismos descentralizados, todo lo que es estatal, inclusive organismos autónomos, porque están integrados en una sola cuenta pública. Y en el caso de los municipios, hay forma de explicarles caso por caso, como les dije hace un momento, por qué en municipios que tienen el mismo presupuesto tomamos muestras distintas. Cada uno tiene una respuesta. Créanme que inclusive por cada observación, cada una de las observaciones que solventamos, si requieren el expediente, lo tenemos. Algo que no sucedía, perdón que lo diga, con el viejo sistema. O sea, todavía hoy hay solicitudes en las que no saben sustentar cómo se solventaron observaciones muy relevantes que podían haber llegado a denuncias penales, y me refiero en concreto a Juárez, que hoy están en denuncia penal
y que la cuenta pública 2018 en las mismas condiciones se solventó y que todavía no se puede explicar por qué se solventó en la Comisión de Fiscalización. Cuando el siguiente año las mismas observaciones están terminando siendo aceptadas en tribunal administrativo y en tribunal perdón, en la fiscalía hay investigaciones que consideran que se cometieron algunos delitos. Entonces, repito, todo lo que nos pidan, tenemos expedientes. O sea, si nosotros solventamos sin expediente, caemos en responsabilidad. Cosa que por el fuero pues no tenían los legisladores. Le pasamos la voz a la diputada. Bueno, yo así muy breve porque tengo que salir un momentito a una comisión. Primero que nada, darle las gracias al auditor por su presencia aquí con nosotros esta mañana. Creo que nos ha clarificado bastante algunas de las dudas que surgieron en la reunión anterior. Yo quisiera solicitarle a la Secretaría Técnica en aras de que la ley de fiscalización contempla la posibilidad de solicitar información a la auditoría. No recuerdo el artículo, creo que es el 47. Que por favor usemos este artículo. Esto que el auditor nos ha explicado pudo haberse dado en tiempo y forma y pudimos haber tenido una claridad nosotros a la hora de dictaminar la cuenta 2019. Definitivamente comparto el comentario y las apreciaciones de mis compañeros diputados en favor del nuevo sistema de auditoría. Creo que despresuriza mucho el tema político. Disculpe, diputado Carrera, aquí no va a haber amor y paz entre usted y yo en esto, pero sabemos perfectamente que cuando las cosas se politizan no hay objetividad. Entonces yo sí aplaudo eso. Está el claro ejemplo del diputado Noel Chávez, quien ha sido, creo que el único presidente municipal que está aquí, expresidente municipal, y que puede dar fe y cuenta de lo complejo que puede llegar a ser la cuenta pública si no se tiene la asesoría y la conducción adecuada. Yo agradezco la presencia del auditor nuevamente y su disposición para venir aquí cuando se le ha requerido, porque lo hemos llamado bastantes veces. Muchas gracias, auditor. Bien, no sé si alguien más quiera agregar algo. Muchas gracias, auditor, por su presencia aquí y por la disposición. Nosotros también estamos en esa disposición de poder seguir trabajando en conjunto. De sí ver que este instrumento de fiscalización del Congreso del Estado, entiendo que tiene autonomía para el manejo de sus recursos, etcétera, pero siempre, finalmente, pues es el instrumento de fiscalización del Congreso del Estado. Pues sí permanezca en esta forma de trabajo técnica, objetiva, para poder avanzar en la fiscalización de los recursos públicos tan importante, ¿no? Y pues en este tiempo, pues es relevante el trabajo que realiza la auditoría para darle una respuesta a las y los ciudadanos y poder seguir avanzando en el sistema estatal anticorrupción. Es muy importante. No podemos dejarlo de lado, auditor, y es algo que a mí me gustaría que pudiera dialogar al respecto en ese sentido. Y pues reiterarle que estaremos muy atentos pues al trabajo que se realiza y pues las gracias por la disposición, ¿verdad? Que se tiene, que debe de estar ahí, ¿verdad? No hay por qué no. Todos estamos aquí para eso estamos en la Comisión de Fiscalización y para poder trabajar en conjunto y poder realizar un mejor trabajo. Muchas gracias. Vamos a seguir. Seguimos con el proceso. Nada más que esto se va. Seguimos. Sí. Ándale, pues, gracias. Para seguir avanzando.
Muy bien. Auditor, vamos a seguir avanzando, vamos a empezar con el análisis de las cuentas públicas, entonces no sé si usted, si quiere permanecer. O sea, Yo creo que lo propio es que ustedes discutan eso entre ustedes. y luego después, si tenemos dudas, pues lo Ajá, podemos estoy volver su- a llamar. su disposición. Sí. Muchas gracias, auditor, le agradecemos. Me da mucho gusto verlos. Respecto al siguiente punto del orden del día, les informo que el siguiente proyecto de dictamen ha sido integrado con el análisis presentado. Hasta luego, auditor, que tenga buen día. Y comentando en la reunión anterior, bueno, vuelvo desde arriba. Respecto al siguiente punto del orden del día, les informo que el siguiente proyecto de dictamen ha sido integrado con el análisis presentado y comentado en la reunión anterior, el cual ha sido circulado con oportunidad por el área técnica. Restaría únicamente realizar las adecuaciones conducentes con base en la reunión con el Auditor Superior del Estado que acabamos de tener. En este sentido, se somete para su discusión y aprobación en su caso el siguiente proyecto de dictamen que recae del informe general resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en el que en su parte resolutiva se compone del siguiente decreto. Ahí en la pantalla podemos ver el decreto y no sé si lo podamos leer. Dígame. No, yo tampoco, es muy complicado. Nada más vamos a leer el decreto de cómo está y luego ya podemos determinar qué hacer, ¿sí? No, esto es lo que vamos a definir aquí, es lo que vamos a definir aquí. Entonces, Bueno, si puedo leer, este es el proyecto, es el proyecto que se presenta, este es el decreto así como viene escrito, y entonces, pues, para poder hacer las determinaciones correspondientes. Licenciado, ¿sí me puedes ayudar? sí, claro. Con su permiso, diputadas y diputados, el siguiente proyecto de decreto en su artículo primero dice: la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 64, fracción séptima de la Constitución Política del Estado, 46 y 68, fracción novena de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 114, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizado y dictaminado el informe general resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2020 presentado por la Auditoría Superior del Estado, da por concluido el proceso de revisión del informe general relativo a la cuenta pública 2020 del Gobierno del Estado y de los municipios. Artículo segundo. Remítase a la Auditoría Superior del Estado copia del presente decreto y el dictamen que le da origen, el cual contiene el análisis del informe general y las sugerencias respectivas para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. Bueno, ese es así quedaría, pero miren, aquí tenemos, pues la verdad es algo, es también un dictamen pues bastante extenso, como lo habíamos comentado. Nosotros hicimos observaciones por parte de nosotros, nada más que es cuestión de que se lean, o sea, que cada quien esté consciente de lo que viene aquí. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes si necesitamos 1 o 2 días para poder leerlo y en ese sentido, pues ya avanzar con el dictamen. ¿Sí me explico? Porque mañana es una sesión y el martes es la segunda sesión que tenemos para poder dictaminar 2020. Sí, dígame. Me permito nada más ahí comentarles, tenemos conocimiento de que hay sesión mañana jueves, posiblemente el lunes, y la última sesión, la idea es que no se esté subiendo ningún asunto porque sería la clausura oficial del Ok, periodo. entonces nada más tenemos 2 sesiones. A ver, Muy bien. diputado, por Es que- favor. Pónganos al tanto y al día. Tenemos posibilidad que el martes es
la sesión ordinaria en la mañana y va a ser la Ah, solemne bueno. por la tarde. Ah, ok. El martes la sesión ordinaria por la mañana y Sí. luego Y en la tarde la solemne, la de clausura. La clausura. el Digo, mismo y la martes. de la revolución, ¿no? En Pues Juárez. todavía peor, ¿no? No, está bien. En Juárez. Ah, ok, ok. Entonces ustedes estarían, pues miren, yo lo que opino es que pudiéramos de aquí al viernes, no sé, o sea, yo opino, mira, por mí no hay problema porque yo sí estoy consciente de las observaciones que hicimos. Por mí adelante, pero entiendo que hay diputados, diputadas que no han leído el dictamen. Pues yo porque pues estoy en esto. Estamos trabajando O sea, en yo carrera. estoy metiendo las observaciones de nosotros, entonces por eso les digo, entonces tenemos de aquí al viernes para poder generar alguna observación, si les parece, ¿sí? Que pudieran estar en contacto con el licenciado y de que el viernes ya tener lo que vamos a dictaminar, ya pues a votar el martes, ¿verdad? Sí. Ujú. Por eso yo opino que, híjole, es que el viernes está bien Si me complejo. permite ahí, es que el sentido, pueden llevar la determinación aquí los diputados del sentido para que sea formulado el dictamen como ya se le circuló previamente el anteproyecto, el de ayer, que es básicamente contiene lo que se les presentó aquí a los diputadas y diputados, incluyendo, ajá, es esto, incluyendo los comentarios de datos con unas tablas de un ejercicio ahí de estadística que presentó también la diputada Leticia Ortega en nombre de la fracción de Morena, donde se incluye también en este proyecto y restaría nada más establecer unos párrafos ahí el dictamen con base en lo que se platicó ahorita con el auditor superior. Entonces el sentido creo que se puede ir definiendo para que en la siguiente reunión ya nada más sería el análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto que se le circule también con oportunidad, porque el proyecto en realidad ya está formulado, sería realizar en su caso adecuaciones o observaciones al proyecto que ya está formulado. Entonces puede ser una siguiente reunión nada más para aprobar el dictamen y estar en oportunidad de subirlo a la sesión ordinaria que así lo determine la comisión. Pues sí, yo estoy de acuerdo con usted, licenciado. Creo que inclusive pues el formato es el mismo, ¿no? O sea, Sí. el formato es el mismo, nada más cambian las observaciones. Ya la diputada nos había hecho llegar observaciones para 2019-2020. Si ustedes, diputado Francisco o Noel, tienen alguna otra cosa que quieran agregar, pues lo pueden hacer. Pero el sentido del dictamen, pues es ese, ¿verdad? Es lo que viene en la... Dígame. Sí. Podemos ahorita acordar el sentido del dictamen, ¿sí? que es esta parte y Sí. en todo caso lo que necesitaríamos analizar y en su caso hacer adecuaciones es a los antecedentes, a los Sí. considerandos y a toda la otra parte, ¿no? del proyecto, que pudiéramos tener de aquí al viernes para hacer eso y que pudiéramos estar sesionando el lunes temprano ya para hacer la aprobación y que sea inscrito en el orden del día del martes para su presentación ante el Pleno, ¿no? Me parece buena propuesta. No sé usted, licenciado, si Sí, estamos de en tiempo de hecho, hacerlo así. desconocíamos acá la parte de que se iba a haber una sesión ordinaria más temprano y luego después la solemne para el cierre del periodo ordinario. Si es así, tenemos hasta las 3 de la tarde del lunes para subir o enlistar el dictamen para la sesión del martes temprano, para que se pueda circular oportunamente en la convocatoria y que se suba también el dictamen a la Gaceta Parlamentaria. De manera híbrida. Yo no tengo, o de manera híbrida puede ser también, diputado. El Sí. lunes, virtual. Ah, dígame. Tenemos el evento de Juárez de presentación. Sí, las 4. Pero sería en la mañana. No, pues sábado. Pudiéramos reunirnos 3 presenciales en Juárez. Sí, la diputada también está allá. Yo también voy a estar por También la allá. diputada. Pues entonces, Juárez, O se puede agregar por...
Usted, diputado, dígame. Gracias. No sé si previo a definir la ruta, la Secretaría Técnica nos pudiera sintetizar este dictamen, por ejemplo, las conclusiones a las que se arriba por capítulo y algunas de las recomendaciones o aportaciones que eventualmente se hacen. Creo que eso nos pudiera facilitar un poco el procedimiento sobre el capítulo, tal vez, las conclusiones y sugerencias que se establecen en cada uno de ellos. Les cuento. Pues yo no tengo problema al respecto, solamente las conclusiones. Si pudiera aclararnos Sí, los de hecho puntos. es como lo mencionaba ahorita en la reunión pasada, pues se presentó el análisis de cada uno de los capítulos, incluso también cada una de las sugerencias derivadas de este análisis que se realizó por parte de los asesores y asesoras en las reuniones técnicas de trabajo. Sin problema podemos ir abordando cada una de estas conclusiones y sugerencias. Es lo que venía en el cuadro que nos presentó Sí, la es, reunión pasada, es ¿no? exactamente lo Sí. mismo que presentamos en la reunión pasada. Ok. Cada capítulo, perdón, trae conclusiones y sugerencias al capítulo. Es muy sencillo nada más dirigirse a esa parte y poder hacer la lectura correspondiente, si ustedes lo permiten. De capítulo por capítulo, no creo que sea muy complejo. Sin embargo, bueno, ustedes también lo pueden hacer con sus asesores, ¿verdad? Sí, ok, va. Bueno, entonces, mire, creo que sí lo podemos sacar para el lunes, así como la propuesta del diputado Mireles. Aunque a mí me gustaría que nos pudiéramos reunir a lo mejor de forma virtual el viernes, ¿verdad? Que pudiéramos hacer una sesión el viernes, así como, no sé, 3, 4 de la tarde, si quieren 5, ¿no? Mejor en la mañana. ¿No? 3, 4. Sí, o sea, 3, 4 de la tarde el viernes para poder ya votar el dictamen, ¿sí? O sea, yo me sentiría, creo que nos sentiríamos un poco más tranquilos porque está muy apretada la agenda, lunes y martes. Entonces, que el viernes podamos hacer una reunión virtual entre 3, 4 de la tarde de la sesión de la Comisión de Fiscalización para poder votar el dictamen. Y tenemos el día de hoy, que es miércoles, tenemos el día de mañana para que sus asesores lean las observaciones de cada capítulo y les digan, adelante. Votando ahorita el sentido del dictamen. ¿Qué opinan de esta propuesta? Porque está muy apretada la agenda. La verdad, sí. Es lo que yo opino, ¿no? Fin de O sea, ¿cuál es semana, puede? pues, sí, ¿no? Sí se puede. ¿El fin de semana? Sí, el viernes. El viernes citará a Comisión de Fiscalización para la aprobación de la votación. Nada más. Por una reunión virtual. ¿Sí? De aquí al viernes ustedes tienen tiempo para poder leer las observaciones por capítulo. O sea, no, es muy sencillo. ¿Sí? Y ahorita aprobamos el sentido del dictamen. En este momento. Ya lo mencionaba la diputada, si me lo permiten. Aquí a partir de la página 14 es donde comienzan ya las diferencias con respecto al dictamen del informe 2019, porque las primeras páginas es básicamente los antecedentes y la contextualización del proceso de fiscalización vigente en comparación con el anterior. A partir de aquí es donde empieza el análisis por capítulo, sus conclusiones y las sugerencias correspondientes. Entonces, a partir de aquí se pudieran abocar en el estudio sin problema, lo demás es igual al 2019.
Entonces, es simple y sencillamente irse a las aportaciones que nosotros hacemos por capítulo, a las sugerencias, por capítulo, y de aquí al viernes, diputado Benjamín, ¿sí? Ya podríamos subirnos. ¿Qué opina? ¿Pudiera ser a las 3 de la tarde? ¿A las 3 de la tarde? Sí. o Sí, sí, sí. 2:30, no sé. 3 de la tarde está bien. O sea, Ok. para que no cortar Bien. la hora. Diputada. Diputado Benjamín, ¿usted qué opina? ¿Está bien? Está- Ojalá nos dé chance de terminar de leer de aquí al viernes. Nada más son, o sea, básicamente son las sugerencias que nosotros hacemos, ¿verdad? Por capítulo. Entonces, Sí, no, además, si la mayoría dice que el viernes a las 3. está bien, vamos. Entonces, el viernes queda ¿Verdad? Va a ser virtual. virtual. Sí. Virtual el viernes a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque habemos personas que nos vamos a trasladar a Juárez. Entonces, quedamos a las 3 de la tarde a hacer una reunión virtual y vamos a votar el Sentido del dictamen. sentido del dictamen. Entonces, una vez agotada la discusión, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de la comisión el dictamen referido. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al sentido del dictamen relativo al informe general 2020 presentado por la Auditoría Superior del Estado. Quienes estén por la afirmativa, A favor. quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al sentido del dictamen. Gracias, diputada secretaria. En ese sentido, se aprueba el dictamen mencionado, por lo que se instruye al área técnica para que programe su desahogo en el pleno. Diputada, nada ¿Cuándo más quedaría eso? es hacer ahí la Ujú. precisión, es el sentido del dictamen, porque como se acaba de acordar aquí en la Ujú. reunión, hasta el viernes se aprobaría el dictamen como tal, Exacto. por Sí. lo que en ese momento ya se instruye para que se programe el El desahogo. pleno. Sí, hasta el Ok, viernes. bien, muy bien. Gracias por su aclaración. Pasando al último punto a desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Ninguno, diputada No, yo presidenta. creo que ya se agotaron los asuntos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:47 del día que se actúa, se levanta la reunión. Buen día a todos y mucho éxito en todas sus comisiones. Gracias. De aquí al viernes sí tenemos oportunidad y ahí. Sí, ándale, muchas gracias. Diputada, venga, por favor. No sé si me pueda firmar esto.